No es la pelea que esperábamos, pero puntos suspensivos. El anuncio de la pelea de Canelo contra Yermel Charlo dejó a muchos, incluyéndome a mí, con la boca abierta. Y es que todo apuntaba a que el próximo rival del peleador tapatío sería Yermel Charlo. Sí, el monarca de las 160 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo. Y en su lugar, o al menos así lo veíamos venir, se anunció que el rival de Álvarez Barragán para septiembre sería el campeón indiscutido de las 154 libras, Yermel Charlo, hermano del que todos esperábamos. Sin embargo, y a pesar del odio vertido hacia el combate del 30 de septiembre aquí en Las Vegas, Nevada, me voy a permitir ver lo bueno y lo malo de la pelea llamada Undisputed versus Undisputed, o sea, indiscutible contra indiscutible o indiscutido contra indiscutido, como mejor les parezca. Este combate será obviamente entre Canelo y Yermel Charlo. Algo que, si mal no recuerdo, no sucede desde que chocaran José Ángel Mantequilla Nápoles frente a Carlos Monzón, cuando un welter en aquel tiempo subía a retar a un mediano allá en París. A ver, arrancaré por el departamento del tonelaje. Me refiero a la diferencia de libras entre Canelo y Charlo. Recordemos que Santos Saúl Álvarez Barragán es el monarca en las 168 libras, mientras que Charlo reina en las 154. Y si Pitágoras era bueno para los números, Charlo subirá 14 libras, pues Canelo milita 2 divisiones arriba de Charlo. Esto no es lo que más impacta, pues muchos han subido 2 o más divisiones para hacer historia. Hagamos un poco de historia, por cierto. Marco Barrera subió de las 115 libras a las 122 para conquistar su primer campeonato del mundo. Jesse Iván Rodríguez subió de mini mosca a super mosca para coronarse. Mikey García dejó las 135 para subir 2 divisiones, o sea, a welter, y retar a Errol Spence Jr. buscando su 5ª división. Manny Pacman Pacquiao es el claro ejemplo de que se puede subir y además hacer historia. Recordemos que inclusive llegó a pelear por el título de las 154 libras ante Margarito y él había venido escalando división tras división. El mismo Canelo subió de las 160 a las 175 para coronarse ante Kovalev. Podría seguir enumerando casos de éxito al subir 2 divisiones, pero bueno, yo creo que con esto basta. Queda claro que lo que más impacta al público del boxeo y a los recalcitrantes críticos son las 14 libras que subirá el mandamás de los super welter. Aquí hago un paréntesis. Creo que tienen toda la razón. Creo que es realmente sorprendente, impactante y quizá para muchos exagerado el subir 14 libras para buscar robarle, boxísticamente hablando, los títulos a Canelo. Recordemos que Canelo subió 15 libras, pero esto no significa nada cuando nos ponemos a pensar que realmente creo yo que es un riesgo muy grande para Charlo, independientemente de que es un gran campeón. Hay que reconocer que 14 libras es no mucho, es muchísimo. A ver, esto ciertamente puede ser algo que detone alarmas y además sea también motivo de críticas para detractores y filosos anticanelo. Lo cierto es que Charlo corre mucho riesgo, como lo han hecho varios grandes peleadores, pero no olvidemos que en el boxeo en sí hablamos de un deporte de riesgo. Es un riesgo, sí, y algunos que lo han tomado han escrito historia, además historia de la buena. Si me preguntan si es la pelea que esperaba, desde el título de este editorial, les digo que no, no era la pelea que esperábamos. Sin embargo, habrá que seguirla analizando. Creo que si viéramos fríamente si vale la pena el riesgo para Charlo, sí. En contraparte, también creo que es un sinsentido también buscar subir tanto. Pues sí, también estaría de acuerdo con eso. A ver, otro comparativo muy importante es la experiencia y lo que han conquistado y enfrentado en la lona los dos púgiles. A ver, en este terreno hay mucha desinformación, críticas sin fundamentos y es lo que quiero poner en la mesa en esta editorial. Canelo no es
el responsable ni el culpable de la experiencia de su rival en turno. De hecho, hagamos memoria, Canelo tiene 32 años y Charlo tiene 33 en este momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Canelo no es el culpable de la experiencia que haya acumulado con la misma edad su rival. Es un dato que la gente dice, es que es injusto y es que lo va a enfrentar teniendo mucho más experiencia. Al final de cuentas, yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo muy claro, cuando Canelo, con 23 años, buscó ganarle a Mayweather, bueno, obviamente se enfrentó a una muy vasta experiencia. Le pasó lo mismo a Ryan García, recordémoslo recientemente cuando buscaba ganarle a Yerbonta. Yo creo que en esta ocasión Charlo no llega tan inmaduro boxísticamente hablando como Canelo con Mayweather, ni como Ryan ante Yerbonta. Creo que Charlo es un peleador que tiene lona recorrida, que es un peleadorazo y que tiene más de 100 peleas en el terreno amateur. Pero creo que es importante poner la experiencia y lo que han enfrentado cada uno en el cuadrilátero. A ver, hablando de esto, 256 rounds tiene nada más ni nada menos en el terreno profesional Charlo. Por su parte, 472 rounds Canelo. Vamos a profundizar en este tema. Escuchen bien los datos que les voy a poner en la mesa. Canelo, repito, ha disputado hasta el momento 472 rounds en el boxeo rentado. Muchísimos, cerca de 500. Por su parte, Charlo, y repito el dato, 256 rounds ha peleado en el terreno profesional. El récord del oriundo de Jalisco es de 59 victorias, 2 derrotas, 2 empates y ha despachado por la vía del cloroformo a 39 de sus rivales. Bueno, han noqueado 39. Pues. A ver, son 63 combates en total, hablando del profesionalismo para Canelo. Por su parte, el tejano ostenta 35 victorias, un empate, una derrota y 19 knockouts. Él tiene 37 peleas en el boxeo de paga por 63 de Canelo. Aquí estamos poniendo en la balanza la experiencia de cada uno y sobre todo los récords. Pero algo bien importante, los rounds disputados de cada uno. Repito este dato para que ustedes vayan sacando conclusiones. Canelo ha disputado 472 rounds por 256 del peleador de los Estados Unidos. Vayamos a algo que para la gente es importantísimo y muchos recuerdan lo que sucedió con Amir Khan cuando Canelo estaba peleando por el título de las 160 libras ante un Amir Khan que subía para muchos de las 147 hasta las 160. Recordemos aquel knockout que fue bestial, cuando por cierto se inauguraba el T-Mobile Arena en cuanto al boxeo se refiere. Sí, Canelo y Khan dieron la bienvenida al boxeo en el T-Mobile Arena, que por cierto está a unos minutos de mi casa. Bueno, a ver, hablemos de lo siguiente. El departamento de la pegada es algo clave para mí, importantísimo. Y si esto lo trasladamos a porcentajes de knockout, Canelo tiene un 62% de efectividad en el departamento del poder, o sea, del knockout, por un 51% del estadounidense. Está claro que la pegada está del lado de Canelo, pero vale la pena agregar el dato de que los dos tienen quijada. Fíjense qué interesante. Los dos tienen quijada, como se dice en el argot boxístico, y bueno, a pesar de tener los dos derrotas en su hoja de vida boxística, nunca han sido noqueados, ni Canelo ni Charlo. Si hablamos de la experiencia, la diferencia es abismal, no solo en escenarios y rivales, sino también en las peleas de campeonato del mundo. Canelo ha disputado con la misma edad que su rival, fíjense bien, 23 combates de título del mundo por 9 del estadounidense. Este dato es importantísimo, fíjense bien. Si uno se pone a pensar, Canelo ha disputado 23 combates de título del mundo y la diferencia con Charlo es abismal. La verdad que 23 por 9 se dice fácil, pero es muchísimo. A ver, Canelo ha conquistado 4 divisiones distintas, que son la 154, la 160, la 168 y la 175. Mientras que el peleador estadounidense, me refiero a Charlo,
ha sido campeón, es monarca, pues, de las 154. Creo que esto es importantísimo y es un dato que no quiero que hagan a un lado. Sí, Canelo es 4 veces campeón en distintas divisiones y Charlo solamente ha reinado en las 154. Ahora bien, se habla mucho de las ventajas que tendría Canelo sobre Charlo. Sin embargo, es muy importante aclarar que el día que enfrenten los dos a la báscula o a la romana, como ustedes le llamen, bueno, tanto Canelo como Yermel Charlo no podrán rebasar el límite de los supermedianos. Mucha gente habla en lo previo de lo siguiente: si de repente Canelo aceptaría un catchweight para, por decirlo de alguna manera, no llegar al límite de las 168, algo que yo veo complicado y algo que veo difícil porque están disputando, en mi entender, los títulos del Canelo Álvarez. ¿A qué me refiero? Todos los cetros de Canelo son los que estarán en la mesa. Entonces, dicho esto, habrá que estar muy atentos con los anuncios, pero los dos, lo cierto es que esa noche ni Canelo ni Charlo podrán rebasar las 168 libras. A ver, otro dato muy importante que no podemos olvidar es que Canelo, referente a la estatura, es un 168 muy pequeño y Charlo es un 154 muy, muy grande. A ver, ¿cómo lo pudiéramos entender? Canelo mide unos 73 por 1,83 del peleador estadounidense. Insisto, Charlo le lleva 10 centímetros a Canelo y eso es bien importante. Vamos al departamento de lo que son peleas de campeonato del mundo, que es importante que lo entendamos. En esta experiencia creo que también veremos que Canelo tiene mucha ventaja sobre Charlo. 18 victorias, 2 derrotas y un empate con 10 knockouts es el récord de Canelo en peleas de título del mundo o campeonato mundial, como ustedes prefieran. Por su parte, Yermel Charlo, bueno, en combates titulares ostenta 7 victorias, una derrota, un empate y ha noqueado a 7 de 6. Es claro que uno ya se ganó un lugar en la historia del boxeo mundial, o sea, Canelo va directo al Salón de la Fama para mí, y el otro busca colarse en esta lista. Imagínense, si esta victoria se da para Charlo, se enfilaría seguramente poco a poco al Salón de la Fama. A ver, los dos rivales han enfrentado a peleadores de calidad, de los cuales ya hablaremos en otra ocasión, pero hay que hablar de lo que son Golovkin, por ejemplo, para Canelo, lo definimos de esa manera, es su némesis, y en contraparte, el argentino Castaño o inclusive Harrison pudieran ser los dolores de cabeza más grandes para el peleador estadounidense. No olvidemos lo que pasó con el Boxy Castaño en la primera pelea. En la segunda, bueno, ya sabemos el resultado, pero creo que Castaño sería uno de los rivales más complicados que ha enfrentado Charlo. Los dos se la han rifado, los dos tienen pantalones y a los dos, hay que decirlo, les encantan los retos. Y si repasamos la historia reciente desde hace más de un lustro, o sea, más de 5 años atrás, Charlo ha venido retando a Canelo, creo que más que Yermal, que es el más grandote, por decirlo de alguna manera. Así es de que ellos han estado diciendo que le pueden ganar a Canelo, ya sea Yermal, el 160, que tiene la división estancada, o el 154, que es el que dijo, voy con Canelo. Hay imágenes en videos recientes en donde los dos han estado presentes en ringside, o sea, pegadito al cuadrilátero, viendo las peleas de Canelo y entre ellos han dicho, yo a Canelo le gano. Lo ha dicho el uno y lo ha dicho el otro. A ver, creo que hace mucho lo tiene en la mira Yermel y no va a querer desaprovechar la oportunidad. Me parece que es una oportunidad de oro molido. Entiendo que Charlo va a buscar el boxeo, va a ser precavido, pero al final de cuentas, Charlo va a salir a noquear o a ser noqueado, como dicen, kill or be killed, para salir a noquear o salir noqueado. Canelo, hay que entenderlo, no va a pelear con un niño, por mucho que les quieran vender que es un peleador pequeñito, no. Él es un 154 muy grande al que le ha venido costando trabajo dar el límite de las 154. Pero yo creo que los han engañado a muchos de ustedes con falsos análisis. Yo no estoy defendiendo la pelea. Me queda claro que si hablamos de que si es una pelea pareja en el papel, no lo es, porque tan solo con la diferencia de divisiones ya Canelo tiene ventajas en el cuadrilátero. Pero el que está buscando esos títulos y esa grandeza
y es el que tiene que arriesgar para llevarse los títulos del mexicano, es Charlo. Y entonces yo digo lo siguiente, si Charlo está dispuesto a enfrentar a Canelo en su división, subiendo 2 divisiones, como cuando lo hizo Canelo con Kovalev, que subió de las 60 a las 175 y ganó, después perdió con Bivol, bueno, está bien, cada quien acepta y firma sus retos, y en esta ocasión, vaya todo mi reconocimiento para Charlo. De verdad, sí me sorprendió la pelea, nunca pensé que el 154 diría, ¿sabes qué? Voy yo. Lo mismo que he dicho siempre, solo que ahora al revés, cuando Canelo ha subido, se le ha despreciado ese reto, y hoy también desprecian un poco a Charlo, sobre todo enfocándose en las críticas a Canelo, diciendo que Canelo va a abusar de Charlo. Yo no creo que va a abusar de Charlo, creo que al final de cuentas va a ser una pelea mucho más pareja de lo que ustedes pueden pensar. Si Charlo sube de manera paulatina, de manera inteligente, cuidando muy bien su dieta, cuidando muy bien su pegada, su velocidad y cuidando su musculatura, creo que va a ser un dolor de cabeza para Canelo, porque creo que la velocidad y el boxeo va a acompañar esa noche seguramente a Charlo, y la pegada, la fortaleza tiene que estar del lado de Canelo. Yo no digo que Canelo no sea buen boxeador, ciertamente lo es, pero frente a frente, en el mismo libraje, sí, Charlo mantiene la velocidad, le va a dar muchos problemas a Canelo, sobre todo si Canelo no llega preparado al 1000% físicamente hablando. Creo que tiene que recuperar los orígenes, regresar al principio de lo que les dio, todo lo que les ha dado esa pareja de Eddie Reynoso y Canelo, recuperar el hambre, recuperar el Eye of the Tiger. Si Canelo, insisto, y ojo con lo que les digo, no llega preparado al 100% físicamente, este peleador estadounidense puede ser un gran dolor de cabeza. Así es de que, cuidado con esto, porque al final de cuentas, ni Canelo ni Charlo van a regalar absolutamente nada en la romana. A ver, para ir cerrando esta editorial, que hago además con mucho cariño, ciertamente no es la pelea que yo esperaba. Y ahora que la voy entendiendo poco a poco y le reconozco, querida familia, no puedes jugar boxeo, me ha costado mucho trabajo entender la pelea, asimilarla, para después tratar de expresar de la manera más correcta lo que pienso y brindarles mi análisis, además de manera muy respetuosa. Creo que veremos una pelea muy competitiva, creo también que no es la pelea que esperábamos, pero si hacemos a un lado el ruido y nos enfocamos en los datos que preparé para ustedes, creo que pudiéramos estar disfrutando de una pelea muy, muy interesante. ¿A qué me refiero? Una pelea muy competitiva donde Canelo tendrá a su favor la pegada y la fortaleza y además la estadía en la 168, y el estadounidense tiene a su favor el hambre de ganarle a Canelo, el hambre de quitarle lo indiscutido, la velocidad y el boxeo. Acuérdense de mí, si no. Así es de que dos grandes estilos se van a combinar el 30 de septiembre aquí en Las Vegas, Nevada, donde seguramente veremos una guerra entre los dos países que dominan al mundo del boxeo. Sí, México y Estados Unidos se van a enfrentar, insisto, en la ciudad del pecado. Para ustedes, ¿quién gana? ¿Canelo o Charlo? Pero sobre todo me gustaría escuchar su opinión después de haberle dado a usted datos, no teorías locas. Para ustedes, ¿quién ganaría? Y díganme con toda honestidad, si después de todos los datos que estoy poniendo en la mesa, coinciden conmigo en que no era la pelea que esperábamos. Sin embargo, al final de cuentas, resultará atractiva, sobre todo por todo lo que se ha venido diciendo por parte de Charlo, diciendo que le puede ganar al Canelo Álvarez. Muchas, muchas gracias.